Hola, hoy les traemos el tema de delitos tributarios y aduaneros. Como integrantes tenemos a Coveñas Ramírez Joel Smith, Chávez Rivera Judith, Meléndez Rodríguez Arianis Lisbeth, Rodríguez Bernales Aarón y Pintado Camacho Wendy Priscila. Asimismo, vamos a desglosar entre delitos tributarios y delitos aduaneros. Empezaremos a explicar ¿cuáles son los delitos tributarios? Por ello, tenemos como concepto dentro de la Ley Penal Tributaria que en el ámbito del derecho tributario se entiende que es el conjunto de normas jurídicas que se refiere específicamente a la tipificación de ilícitos tributarios y así como a las de sanciones dentro del marco normativo del Decreto Legislativo 813, que es la Ley Penal Tributaria, en la cual se castiga cualquier ilícito que se cometa. Asimismo, tenemos un bien jurídico protegido. En este caso, de los delitos tributarios, tenemos la efectiva recaudación tributaria, donde se establece que dicho control adquiere un interés jurídico. Gracias a su ejercicio se pueden prevenir evasiones tributarias que afectan los intereses estatales. Sin embargo, también existe una relevancia supraindividual, que es la salud pública, el medio ambiente, entre otros, que confluyen a un mismo punto en que todos ellos son de un interés mucho más alto que el individual. Y es ahí donde nacen los bienes jurídicos supraindividuales, es decir, que se confiere a la protección de todos los derechos de las personas que tenemos como Estado para que se puedan ser cumplidos y ser efectivos. Es por ello que en base a todo esto te traemos el siguiente ejemplo. Escucha atentamente. Hola, soy Annie y hoy les traigo el ejemplo de la empresa de supermercados Can. La empresa Can oculta los ingresos que obtiene y bajo trucos en su contabilidad de esta empresa dirige hacia la SUNAT denotando que no percibe muchos ingresos por 3 años. La SUNAT, a tener indicios y duda que una empresa grande obtenga pocos ingresos, por lo cual decide hacer una fiscalización llegando a descubrir que estaban ocultando verdadera información sobre los ingresos que generaban. De esta manera se está cometiendo el delito de defraudación tributaria, porque la empresa utiliza su habilidad para engañar y sacar beneficio de ello, tratando de evadir los tributos que verdaderamente le toca pagar. De esta manera se vulnera el bien protegido que viene a ser la efectiva recaudación tributaria. Después de ver el video ejemplificado, tenemos al tipo objetivo de los delitos tributarios, que se caracteriza por tener un autor que es considerado deudor tributario. El hecho típico, es decir, si en la realidad se configuran, exteriorizándose cada uno de los elementos objetivo del tipo. Por ello tenemos a los sujetos. La Ley Penal Tributaria exige una relación jurídico-tributaria entre el contribuyente y la administración tributaria. El sujeto activo tendrá que ser el obligado tributario y el sujeto pasivo el de la obligación tributaria. Es decir, el sujeto activo tenemos, por ejemplo, la SUNAT y el sujeto pasivo que es el contribuyente, el que paga los impuestos. Asimismo, tenemos la conducta típica, una conducta defraudatoria y una que tiene resultado típico. En la conducta defraudatoria, la intervención jurídico-penal en el ámbito tributario no puede limitarse a solo la verificación de la falta del pago, sino los tributos que debe responder el obligado. Es decir, el obligado debe responder a todas sus obligaciones tributarias después de haber realizado el hecho generador. En el resultado típico, para que se pueda dar esta figura del delito de defraudación tributaria, la parte debe de dejar de pagar todo o en parte los tributos que establecen las leyes, llamándose a este como perjuicio de la administración tributaria, es decir, el obligado que había realizado el hecho generador para que se vea obligado a pagar las contribuciones o los tributos a SUNAT, este tendría que en todo o en parte dejar de realizar la obligación por la que se ha establecido
a través del hecho generador, generando perjuicio a la administración tributaria, es decir, a SUNAT y por ende al Estado mismo. Además de ello, tenemos al tipo subjetivo, que deviene del dolo. Es el delito de la administración tributaria que es constituido porque existe la intención de defraudación. Se le atribuye al sujeto el alcance de la conducta fraudulenta como la actitud lesiva, es decir, la actitud de la gente ha sido totalmente con intención de beneficiarse a sí mismo y de perjudicar al Estado. Puede beneficiarse a sí mismo como a terceros también. Este es un supuesto caso. Para ello, atentos al siguiente ejemplo. El señor Juan Quiñones Álvarez tiene una empresa de electrodomésticos, donde con ardid ordena a la cajera a realizar notas manuales en vez de realizar boletas electrónicas, con la finalidad de no pagar tantos impuestos a la SUNAT y así poder beneficiarse. Hola Pamela, buen día. Buen día, señor Juan. Pamela, a partir de hoy ya no vamos a generar muchas boletas electrónicas. Empezaremos a generar notas de ventas manuales de vez en cuando. ¿Pero por qué? ¿Eso no estaría mal? No te preocupes, Pamela, todo es bajo nuestra responsabilidad. Así evitaremos pagar excesivos impuestos a la SUNAT. Ok, está bien. Transcurrió el día y Pamela hizo lo que su jefe le ordenó. Terminando el día, Pamela sale de su trabajo y se reúne con su amiga Sandra y Stephanie, quienes son abogadas, y Pamela les comenta lo sucedido en su trabajo. Mira, Pamela, tu jefe está incurriendo en el delito de defraudación tributaria. Además, con el agravante de provocar deliberadamente el extraer beneficios tributarios para su beneficio. Gracias, amigas, por informarme del delito que está cometiendo mi jefe. En este caso se tipifica el delito de defraudación tributaria agravada, el cual fue cometido por conocimiento y voluntad por parte del dueño de la empresa, lo que viene a formar parte dentro de un elemento subjetivo del delito. Después de ver el ejemplo anterior, ahora vamos a enfatizar justamente en el delito de defraudación tributaria. Para ello tenemos como concepto que la causa principal por la cual se comete el delito de defraudación tributaria es la evasión, también entendida como la eliminación o disminución del monto que se paga a la administración tributaria y que están obligados los llamados contribuyentes. Para ello se requiere de forma subjetiva la intención de daño, es decir, del dolo, de la intención de causar una disminución o eliminación del monto que se paga a la administración tributaria. Para ello también tenemos la penalidad. El delito de defraudación tributaria es una pena que se castiga con una condena no menor de 5 ni mayor de 8 años de pena privativa de libertad y con 365 a 730 días multa. Para esto, acompáñame a ver el siguiente ejemplo, donde también se fija que hay un delito de defraudación tributaria. Juan Osorio es un empresario político peruano que mensualmente factura alrededor de 1 millón de soles. Empezó a juntar sus ganancias ante el fisco y no declarándola. En este caso existe el dolo de causar defraudación tributaria. Adicional a ello comenzó a traer mercancía de forma ilegal, para poder así no pagar impuestos que se cogen mediante norma correspondiente. Todo este monto recaudado lo empezó a ocultar en un país en vía de desarrollo. Después de ver el ejemplo anterior sobre el delito de defraudación tributaria, vamos a entrar a ver lo que es los delitos contables. Según como lo establece el Decreto Legislativo 813, en su artículo 5, la pena privativa de libertad es no menor de 2 ni mayor de 5 años para quien incumpla totalmente dicha obligación, es decir, no presente los libros contables, total o parcialmente los libros y registros contables. No hubiera anotado actos o operaciones e ingresos en los libros y registros contables, o incluso realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en los libros y registros contables. Destruya o oculte total o parcialmente los libros y los registros contables o los documentos relacionados con la tributación.
Es decir, hay intencionalidad de dolo para incumplir la obligación. Por ello es que se establece la pena privativa de libertad. Pero esto no solo acarrea una pena penal tributaria, sino que acarrea también una responsabilidad civil. Por ejemplo, el artículo 1318 en la que establece que procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación, es decir, no existe la intención de cumplir con la obligación por parte del, ya sea del contador tributario o en todo caso del dueño del hecho generador, es decir, ya sea un empresario, ya sea una persona natural o jurídica. El 1319 señala que incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación. Es decir, que la negligencia grave está supuesta con la culpa inexcusable. En dicho caso, se da cuando el contador ya mensualmente sabe que tiene que presentar los libros contables, pero sin embargo por olvido no lo hace y pasan los meses y pasa el tiempo. Y si ya tenía como tradición presentar los libros contables mensualmente y no lo hace, entonces está incurriendo en una negligencia grave. El 1320 señala que actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponde a las circunstancias del tiempo y del lugar. Es decir, la obligación tiene una naturaleza exigida y deviene de una diligencia ordinaria para no presentar los libros contables. Por ejemplo, puede ser cuando el contador ya debería presentar los libros contables y por X razones que puede haber sucedido, por razones de tiempo y de lugar, no realiza la obligación como debería ser, es decir, la presentación de los libros contables. Entonces estaría incurriendo en una responsabilidad civil, así esta sea una culpa leve e incluso una diligencia ordinaria exigida por la propia naturaleza. La propia naturaleza de la obligación se establece que se debería presentar los libros contables, pero sin embargo, a pesar de esta naturaleza de la obligación, no lo cumple o lo omite o en todo caso por X razones del contador o ya sea también de la persona natural o jurídica, quien tiene la responsabilidad de presentar los libros contables, no lo hace, estaría incurriendo también en una responsabilidad civil, ya sea por razones de tiempo y de lugar. El 1321 señala a quien no ejecuta sus obligaciones por culpa leve, culpa inexcusable o dolo queda sujeto a indemnización de daños y perjuicios. Es decir, no importa si incurres en el 1318, en el artículo 1319 o en el artículo 1320. En todo caso, vas a tener que indemnizar por daños y perjuicios. ¿Y quién es la perjudicada? La administración tributaria, es decir, la SUNAT. Por ello es que se incurre en una indemnización. Te pueden demandar por una indemnización si es que eres, por ejemplo, el contador quien omite o eres la persona del hecho generador quien está omitiendo dichas obligaciones. Por ello es que se incurre en estas acciones. Es por ello que te planteamos el siguiente ejemplo. Presta mucha atención. Gerardo tiene una librería muy grande en la ciudad de Chiclayo. Él tributa de manera normal y continua. Sin embargo, le parecían muy altas las contribuciones que realizaba a favor del Estado, hasta que empezó a no presentar de forma completa los libros contables de la librería. Su contador, sin tener conocimiento de ello, creía que las ventas de Gerardo habían bajado. Sin embargo, tras una investigación por parte de la SUNAT, dados sus grandes gastos y pocos ingresos, se dio cuenta que Gerardo había ocultado parte de lo que realmente estaba teniendo ingresos, generando que su contador y él puedan ser denunciados por delitos contables o incluso incurriendo en una defraudación tributaria. Continuando, tenemos el delito de comercialización clandestina de productos. El
delito de comercialización clandestina de productos, según lo dispuesto los títulos 1 y 2 del Decreto Legislativo 813, será de aplicación al delito de elaboración de comercio clandestino de productos, estipulados en el artículo 271 del Código Penal. La penalidad señala que será reprimido con pena privativa de libertad no menos de 1 ni mayor de 4 años, sin perjuicio del decomiso cuando ello proceda el que, inciso 1, elabora mercadería grabadas cuya producción sin autorización esté prohibida. Habiendo cumplido los requisitos establecidos, realiza la elaboración de dichas mercaderías con máquinas, equipos o instalaciones ignoradas por la autoridad o modificados sin conocimiento de ésta. Y por último, oculte la producción o existencia de estas mercaderías. En el inciso 1 podemos ver un claro ejemplo de la comercialización de drogas. En el inciso 2 podemos ver que una empresa está siendo plenamente laborable, sin embargo no está inscrita o sus instalaciones de sus nuevos equipos no ha dado cuenta a la autoridad, es decir, lo están realizando sin conocimiento de esta. Y por último, oculta la producción o existencia de estas mercaderías, es decir, trata de ocultar ante la SUNAT de que dicha producción está siendo elaborada o la existencia de esta está siendo escondida, con finalidades que pueden ser de provecho propio y de terceros. Es por ello que también tenemos los sujetos de esta comisión del delito. El sujeto activo es toda persona con capacidad penal que incumpla la norma, cumpla con promover la comercialización de forma clandestina de productos. El sujeto pasivo, que viene a ser la SUNAT, con total fehaciencia quien se ve perjudicado por este delito sería la administración y con ello de forma indirecta la comunidad, es decir, el Estado, a la realización de este delito. Sin embargo, también tenemos el tipo subjetivo y la consumación del delito. En el tipo subjetivo existe el dolo, por ello tenemos el delito cometido por el fabricante como por el comerciante, ambos implicados en la consumación del delito. En la consumación venimos a explicar realmente cómo se da. En este supuesto, la consumación no puede darse sin haberse comercializado, es decir, dentro de este ámbito de encuadramiento penal, no se puede consentir el delito si previamente no se ha realizado una transacción. Es decir, que no basta solamente con la elaboración o producción del producto, sino que tiene que generarse una transacción. Por eso señala la comercialización clandestina de productos. Atendiendo a ese delito, tenemos el siguiente ejemplo. Peter es un empresario que se dedica a la producción de ropa y zapatillas réplica. Comercializa de manera informal para evadir los impuestos que se paga por las ventas de las zapatillas y ropa. Comercializa con tintas de gamarra sin emitir ningún comprobante de pago, ya que la fabricación la realizan de manera clandestina y las tiendas, aun teniendo conocimiento, ejecutan la compraventa. Después de este ejemplo tenemos una noticia que se trata del delito de comercialización clandestina de productos, pero esta solamente se basa en lo que es la elaboración. Pero no sé qué procedimiento. La etiqueta lo colocan, lo pegan. Ahí no pegan, ellos colocan una etiqueta, pero no conocen. ¿Dónde lo guardan las botellas? En esta mesa. En una caja. Una mezcla de alcohol metílico, o conocido como el alcohol de la muerte, agua y otros menjunjes, embotellaban bajo esta carpa con mascota incluida. ¿Para qué son estas etiquetas? Las etiquetas son para ser puestas en la botella. Y estas cajas para poder poner el alcohol ahí dentro. Desde la carpa se repartían en cajas por docenas y medias docenas, y si pedías por unidad, a veces podían hacer excepciones. El contenido de este bidón, que es de ¿qué contiene acá? Alcohol. Alcohol, supuestamente. Lo vacías en ese, claro, la idea es vaciar ahí, lo viertes ahí y luego pasa a estas botellas. Con ello tenemos
el último delito de los delitos tributarios, que es el delito por brindar información falsa en el RUP. El delito por brindar información falsa en el RUP lo estipula el artículo 5 del Decreto Legislativo 1114, en la que se establece una pena no menor de 2 ni mayor de 5 años, con 180 a 365 días multa, señalando el que se bien desproporcione un registro falso con ocasión de inscripción o modificación de datos en el Registro Único de Contribuyentes y así obtenga autorización de impresión de comprobante de pago, guías de remisión, notas de crédito o notas de débito. Es decir, la persona se beneficia con la emisión de las guías de remisión, las notas de crédito o notas de débito o algún otro comprobante de pago. Continuamos. Delitos aduaneros. Ahora vamos a desarrollar esta clase de delitos. La conceptualización, según Vizcardo en 2015, señala que lo que va a determinar el delito como tal es la acción de la elusión de la obligación que se tiene o el engaño en caso de defraudación de rentas de aduanas. Dentro del marco normativo tenemos a la Ley General de Aduanas, que es el Decreto Legislativo 809, el Código Penal, Decreto Legislativo 635, Ley de los Delitos Aduaneros, la Ley 28008 y el bien jurídico protegido, que es el comercio lícito de mercaderías, el control aduanero y recaudación de impuestos aplicables sobre la mercancía declarada, lo que ingresa y sale del territorio nacional, representado por aduanas. Asimismo, tenemos a los sujetos de la acción, que uno es el contribuyente, que es el sujeto activo, y el sujeto pasivo, aduanas, que es en calidad de acreedor. Lo tenemos como sujeto activo, pero dentro de la relación jurídico penal tributario llega a ser el sujeto pasivo. Es por ello que este desglosa el delito de contrabando, en la que se especifica. Gallardo en 2008 señala que el contrabando es cuando se ingresan mercancías al territorio nacional sin que éstas sean verificadas o reconocidas físicamente por aduanas. Alberto en el 2016 también lo establece que el contrabando podría afectar al sistema económico porque, por ejemplo, existen muchas empresas dedicadas a la venta de ropa y contrabando generarían entre ellas una competencia de mala fe que terminaría por afectar los ingresos de las microempresas que están comenzando a surgir. A continuación veremos un video sobre el contrabando y los tipos de contrabando en los que se realiza este acto ilícito. A continuación veremos un video sobre el contrabando y los tipos de contrabando en los que se realiza este acto ilícito.
Después de ver el video, tenemos el delito de receptación aduanera. Este delito de receptación aduanera proviene del delito de contrabando impropio, el cual consiste en comercializar o recibir mercancías que son introducidas al país como consecuencia de un delito aduanero, y se debe conocer la procedencia ilícita. Este delito se forma una cadena donde la mercancía pasa de un lugar a otro hasta llegar al consumidor final, y en la mayoría de casos se ha encontrado que para su realización, por ejemplo, puede contribuir el almacenero que se encarga de ocultar las mercancías provenientes del contrabando. Por ello, te presentamos el siguiente video donde ambos delitos están implicados. Después de ver el video de receptación aduanera con el delito de contrabando, ahora tenemos el delito de defraudación de rentas de aduanas. Según Ortiz, en el 2001, señala que dentro de los delitos aduaneros, los ilícitos más vistos en la materia son el contrabando y la defraudación de rentas de aduanas, que a su vez generan desconfianza para la inversión tanto nacional como extranjera, y además causan un daño en la recopilación de tributos por parte del Estado, que serían destinados para el gasto público. La defraudación entonces viene a ser un delito de engaño que se da mediante un trámite aduanero en el que una persona, valiéndose de su astucia, pretende dejar de pagar todo o en parte los tributos aduaneros, busca aprovecharse de un beneficio tributario incurriendo en un hecho delictivo. Para ello también tenemos como ejemplo el siguiente video. Delito de defraudación de rentas de aduana. Genial, ahora que me aceptaron en el régimen de importación para el consumo, podré adquirir el cuero que pensaba comprar. Hola Mateo, me gustaría comprar cuero, pero no quisiera gastar mucho. Sería genial traer también cuerino. Es importante recordar que Jimena, al ser aceptada por el régimen de importación para el consumo, deberá cumplir con el pago o la garantía, según sea el caso, de derechos arancelarios e impuestos aplicables. Asimismo, Jimena debe verificar que la información que completa en la declaración de aduanas coincida con las mercancías que se pretende importar. Tengo una idea, hagamos el pedido en 2 partes y que la suma no sea mayor de 10.000 soles. Así podré ahorrarme mucho dinero en el pago de derechos arancelarios. Para eso podemos utilizar un fijador de telas para que la cuerina tenga un acabado mate y se pueda ocultar bajo el cuero que hemos declarado. Eso haría que mis gastos sean mucho menores. En el presente caso apreciamos que Jimena estaría cometiendo el delito de defraudación de rentas de aduanas, tipificado en el artículo 4 de la Ley de Delitos Aduaneros, Ley número 28008, debido a que ella, al ocultar la mercancía no declarada, estaría obstaculizando la verificación correspondiente de los fiscalizadores. Además,
de que ella utiliza químicos los cuales no permiten la fiscalización correcta de las mercancías que están siendo importadas al territorio nacional. En este caso, nos encontramos en la modalidad del artículo 5, inciso E, el cual nos establece la consumación, almacenación, utilización o disposición de las mercancías en tránsito o reembarque, incumpliendo ciertas reglas normativas. Hola Exxon, hoy toca desembarcar la mercancía importada. ¿Puedes revisarla para que pueda almacenarla y posteriormente usarla? Genial, Jimena. Todo se encuentra en regla y según lo declarado, puedes proceder con la mercancía. Días después. Hola Jesús, hoy haré el último desembarque de la mercancía que he declarado en este régimen. ¿Podría revisarla, por favor? Está bien, Jimena. En estos momentos revisaré si la mercancía que deseas importar coincide con la información de la declaración de aduanas presentada. Jimena, me he percatado de una situación extraña con la mercancía que deseas importar. Según la revisión realizada, se ha detectado la presencia de cuerina y no solo cuero, como lo indica la declaración de aduanas. E incluso se ha encontrado la presencia de etiquetas que acreditan la presencia de cuerina. Buenas tardes. Quiero comunicar de manera urgente que la mercancía importada por la ciudadana Jimena no coincide con la declaración de aduanas presentada. Estoy realizando la emisión de un informe de indicios de presunta comisión del delito de defraudación de rentas de aduana. Esto debido a supervisiones realizadas por el personal fiscalizador, donde se ha acreditado que la ciudadana Jimena cuenta con almacenes de estas mercancías importadas ilegalmente y que posteriormente están siendo comercializadas en el territorio nacional. Los fiscalizadores del presente caso han acercado la documentación correspondiente en donde se señala la comisión del delito de defraudación de rentas de aduanas, tipificado en el artículo 5, inciso E de la Ley de Delitos Aduaneros, y por ende a la acusada se le pone la pena privativa de libertad de 8 años y 365 días multa. Terminamos con la presentación del ejemplo anterior y agradecemos a los colaboradores. En la edición, Meléndez Rodríguez Arianis, elaboración de la monografía, Coveñas Ramírez Joel Smith, Chávez Rivera Judith, Rodríguez Bernales Aarón y Pintado Camacho Wendy Priscila. Asimismo, el Grupo 10 le agradece por su atención.